clase 1, que fue en donde quedamos aquella vez, que era la parte de peces de agua dulce. Entonces, a ver, esta parte de peces de agua dulce, que es la segunda parte de la clase 1, para esto no tienen que hacerlo en algún texto paralelo, pero, porque si no tendría que ser un texto paralelo antes, digamos, aparte, pero sí tienen que ponerlo como, si va a ser materia que entre en el examen y que entre en los quizzes, que son ya casi. Entonces, está bien, no se preocupen por ponerlo en un texto paralelo, pero no se les olvide estudiarlo. Y lo voy a subir a la clase, al campus. Profe, con respecto al tema de los quizzes, sí. ¿Verdad que usted ha dicho que era grupal, bueno, en parejas, pues, igual que el texto paralelo? Sí, era el laboratorio. Habíamos acordado que los quizzes se iban a hacer en parejas, porque es que ustedes, además, a ver, ustedes son muchos, ustedes son 20, el documento, pues son como 26 estudiantes por ahí. Corregir 26 respuestas, no es lo mismo corregir 12 o 13, ¿verdad? Ok, entonces, con lo que está diciendo, me imagino que el quiz se hace, digamos, en pareja. No quiere decir que yo hago uno y mi compañera hace el otro, y con la nota se saca un porcentaje de las dos notas. Ah, no, sino que ustedes se pongan, si ustedes, digamos, cuando yo les envíe el quiz de teoría, ustedes se ponen de acuerdo. Y entramos al mismo y lo elaboran en las parejas, exacto. Entonces, ok. Sí, como por decirlo así, digamos, que yo me meto a la computadora y yo lo vaya haciendo y usted en una llamada con mi compañera. Exacto. Exacto. Ok, perfecto. Sí. Por supuesto, el quiz lo hagan con la pareja que les corresponde. Y espero todas y todos me estén escuchando. Creo que se lo dije a uno de los, no sé si se lo dije a ustedes como entero, un grupo de teoría, o se lo dije a uno de los grupos de laboratorio, pero lo voy a volver a repetir, ya que estamos hablando de quizzes y de ¿cómo se llama? De evaluaciones en general. Entonces, por favor tengan mucho cuidado con copiar, porque tuvimos una reunión hace poco con, digamos, la cátedra básicamente de la carrera, y quedamos en que íbamos a ser bastante estrictos. Yo ya de por sí soy bastante estricto con esto, y ¿cómo se llama? Ya en situaciones anteriores ¿cuál es la palabra? Les he anulado quizzes, algunas cuantas, se han anulado quizzes, preguntas completas. ¿Pero usted ha sacado a alguien de la carrera? Desgraciadamente no. Desgraciadamente no. Desgraciadamente no, sí, pero he estado a nada de hacerlo, con gente que he agarrado físicamente, copiando en el examen, cuando los exámenes eran presenciales. Pero sí, de que agarré a alguien copiando, de hecho agarré a dos o tres personas copiando. Sí, entendido que ya que lo agarren así uno, ya es expulsión de por 5 años de la U y toda la vara, ¿verdad? Según el reglamento que se aplique, digamos, el reglamento hay como dos cláusulas ahí. Creo que depende del grado en el que se encuentre, digamos, el grado de copia que se haya realizado, el grado de plagio es la palabra más correcta, que se haya realizado. Hay dos posibles opciones. Entonces, una es como que se pierde el curso, creo que casi automáticamente, y la otra, que es la más seria, es que se expulsa de cualquier universidad pública o sea, se expulsa de la UTN, y además por 5 años no puede estudiar nada en una universidad pública. Queda becado. Y eso queda a criterio del profesor, me imagino. Voy a serle muy honesto, no recuerdo si eso estaba a nivel de o a nivel de cátedra, dirección, administración. Esa sí, letrita fina no la tengo de memoria, pero se los digo para que estén aquí atentos y atentas a que yo voy a estar encima de ustedes viendo quién copió y quién no copió. Porque yo sí me tomo el tiempo de revisar las cosas, de revisar tareas, de revisar trabajos, aunque cueste un montón. No, no son iguales, pero el mismo quiz es el mismo, ¿no? Perdón. Y si hay cosas así, repetidas o cosas así. Es que hay diferencias importantes, Michael, entre la forma en la que usted, como Michael Sandí, redacta, y la forma en la que Gloriana Obando redacta.
y esas diferencias son absolutamente innegables. Si usted va a copiar y va a hacer copias textuales, o digamos, no se tienen ni siquiera que copiar entre ustedes para que yo darme cuenta, tienen que copiar, por ejemplo, directo de una presentación o de material o de lo que sea, a saber que son salvo que, por supuesto, sea un quiz entre comillas a libro abierto y así lo negociamos, ¿verdad? Si obviamente si es un quiz a libro abierto y lo estamos negociando, pues lo ideal es que ustedes lo hagan con sus propias palabras y no copien y peguen la información porque sin aprender nada. O sea, Profe, desde la escuela venimos con el pensar de que las respuestas tienen que ser dadas en sus propias palabras, y eso es de toda la ciencia, eso que ustedes aprenden. Dígame, Valeria. ¿y si todos tenemos apuntes muy parecidos, qué pasa? Porque yo soy una que apunto mucho las cosas que usted dice en la clase, digamos, y me imagino que hay compañeros que son iguales. Sí, profe, yo siento que, por ejemplo, con los textos paralelos es algo que en teoría no va a ser lo mismo, pero sí la base, digamos, donde viene la información va a ser la misma, ¿no? Por supuesto que se va a compartir la misma base, o sea, y hay situaciones de situaciones, pero no es lo mismo en un texto paralelo que en un quiz o en un examen. Los textos paralelos al final son sus resúmenes, y eso es lo que ustedes tienen que entender. El texto paralelo es para que ustedes aprendan que todo lo que dijo el profesor en la clase, básicamente resúmalo ahí para que les sirva para que ustedes estudien. Esa es su herramienta de estudio. Ese es el objetivo de que hayan textos paralelos. Que ustedes se hagan un resumen con los puntos más básicos, con los puntos más elementales de toda la clase, y que les sirva como fundamento, digamos, como núcleo para estudiar, y a partir de ahí, de ese núcleo, ustedes se vayan por las ramas y vayan viendo todos los detallitos. Pero eso es una cosa, y otra muy diferente es que haya copia textual en un quiz o un examen, particularmente con respuestas como de desarrollo en las se lee y de ahí mismo comienza a escribir en el quiz, así es. O sea, se lee y luego se hace una misma redacción de lo que uno vio, y uno comienza con las propias palabras de uno. Eso es en parte, sí, eso es parte de la idea, pero tiene que ser con sus propias palabras, no copia textual de alguno de las fuentes bibliográficas que ustedes ya tienen, porque yo en el programa están incluidas algunas fuentes bibliográficas. Pero bueno, nada, ¿cuál es la forma más correcta de decirlo? Que todos van a saber cuando estén pecando, entonces asegúrense de que no los agarren. Y continuando con la clase 2. Una pregunta. Dígame. Digamos, ¿la pareja de quiz es la misma que la de los textos o puede ser otra? ¿De quiz de teoría? Ajá. Sí, no veo por qué no. Sí, puede ser la misma. Bueno, pero yo he entendido que también puede ser al contrario. Bueno, también puede ser, digamos, puede ser yo, por ejemplo, yo hago los textos paralelos con Sebastián, pero yo ya he quedado con Elena hacer de los... No, o sea, no hay problema en el que pueden ser los mismos. No estoy diciendo que hay problema de si no son el mismo, ¿verdad? Una cosa no excluye la otra. Entonces, con las parejas que ustedes hagan, por eso no se preocupen, sí, nada más. Uno sabe más, tiene una idea de cómo escoger una pareja para trabajar, y sabemos que no todas las parejas son adecuadas, y particularmente si ya han trabajado antes. Entonces, procuren escoger a alguien semejante a ustedes. Ok, empezamos. Empiezo de Google y voy a compartir esta pantalla. Vamos a ver si nos da chance hoy. Hoy vamos, en la medida de lo posible, a lo que nos dé la velocidad. Ok, entonces, la primera clase ya hemos terminado en la diapositiva, creo que era la número 18, que era la que introducía los peces de agua dulce. Yo había subido la presentación completa, pero hice algunos cambios a las diapositivas que siguen. En realidad simplifiqué un poco de información, que quedara mejor presentada, que estuviera más entendible, que fuera como menos texto y solo los puntos más importantes, para que no fuera tan cargada. Me dio chance de hacerlo con la mayoría de las diapositivas que siguen, pero no necesariamente con todas. Entonces,
Las especies de peces de agua dulce. Esto va a ser una buena parte del curso y dentro de la carrera de acuicultura muchas de las especies con las que se está trabajando a nivel de acuicultura son especies de agua dulce, particularmente como en el sureste asiático. Los cultivos se realizan en agua dulce y en agua salobre. Y el agua dulce, las especies de agua dulce comprenden por lo menos alrededor del 40% de las especies que hay en el planeta. Y esto es ridículo, porque que el 40% de todas las especies de peces estén en agua dulce, hay que ver la proporción. ¿Cuánto de la superficie terrestre está cubierta por agua dulce? ¿Y cuánto por agua salada? Por agua salada tenemos entonces que la otra mitad, el 60% está en el montón de agua salada que hay en el planeta. Y tenemos que el 40% está en menos del 1% de toda el agua del mundo. Entonces, la riqueza de los ecosistemas de agua dulce en términos de especies es ridículamente alta, ¿verdad? Es riquísimo la cantidad de especies que tenemos. Nosotros en Costa Rica tenemos por lo menos unas 250 especies de peces de agua dulce reportadas. Dígame. ¿Cuánto porcentaje de agua salada y agua dulce hay, digamos, en el mundo, por decirlo así? Bueno, a ver, el agua dulce, el agua como tal, corresponde alrededor del 75% de la superficie terrestre. Uh-huh. Y de ese 75% de la superficie terrestre, menos del 1% está cubierto por aguas dulces. Entonces, por eso es que dice menos del 1% de agua, y ahí era agua dulce. En teoría, toda el agua es salada. ¿Perdón? En teoría, la mayoría del agua es salada. La mayoría es agua salada. Eso es lo que me acaba de preguntar. Sí, claro, sí, tenemos que, de cuánto de la superficie terrestre está. O sea, ustedes han tenido, me imagino que ustedes han tenido la oportunidad de tener en sus manos un globo terráqueo, ese globo que estaba en la escuela, que es básicamente el mundo, siempre lo tiene. Y ustedes se ponían a ver y era básicamente agua. Era básicamente agua. Entonces, y de ese montón de agua que ustedes ven, ¿cuánto es agua dulce? Era súper poquito, como está ahí. El menos del 1% del agua de todo el planeta es agua dulce. Es que Beto es terraplanista. ¿Perdón? Es que Beto es terraplanista. Ah. Ok. Luego conversamos de eso. Entonces, y esta cantidad, a pesar de ser menos del 1% de agua dulce, la cantidad de especies, como les digo, es enorme, pero estos cuerpos de agua dulce están separados por grandes masas de tierra, así como por grandes masas de agua salada. Pero dentro de las separaciones de aguas entre las separaciones por agua y por tierra, tenemos que hay un ecosistemas. Entonces, como vamos a ver en el curso de laboratorio, los peces que están los peces de agua dulce que están en las diversas partes de Costa Rica, hay peces que son únicos de algunas partes de Costa Rica nada más. Entonces ya el hecho de tener unos cuantos kilómetros, y digo unos cuantos porque Costa Rica es súper pequeño, ¿verdad? No estamos hablando de Canadá o de países como Australia que son vulgarmente grandes. O sea, Costa Rica a nivel terrestre tiene 52.000, por ahí 52.000 kilómetros cuadrados. Eso es una miniatura. Eso es una miniatura y aún así tenemos un leñazo de especies. Sí, ¿por qué les digo que es una miniatura? Compárenlo, por ejemplo, con países como Australia. Australia son 7.700.000 kilómetros cuadrados de tierra. Y en esos 7 millones y resto, casi 8 millones, tenemos una diversidad súper baja de especies, de peces de agua dulce. Mientras que en Costa Rica tenemos un montón de especies. Pero ya todas esas son condiciones climatológicas. Entonces, con esto tenemos que, entre todos estos lugares y todos estos ecosistemas, que tenemos ríos, que tenemos lagos, que tenemos, digamos, dentro del río hay diversos ecosistemas, hay ecosistemas de corriente, hay ecosistemas de poza, hay ecosistemas, ¿verdad? Y dentro del lago hay diversos tipos de ecosistemas también. Está la parte, digamos, la parte
un lago grande, en un lago profundo, la capa superficial del agua tiene ciertas características y la parte baja, digamos, la parte profunda del lago también tiene otras características. Y así hay especies que que se han ido adaptando a todas esas condiciones. Y todo esto ha determinado entonces que tenemos alrededor de 15.000 especies de peces de agua dulce. Y de estas 15.000, alrededor del 87% son especies que son poco tolerantes a la salinidad. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir poco tolerante a la salinidad? Aquí es cuando entendemos que los peces de agua dulce son bastante grises en sus categorías. Entonces las categorías, para algunas cuantas categorías, algunas de las categorías en las que están divididos o separados los peces de agua dulce tienen áreas de gris. Tienen áreas de gris porque a dónde empieza una y a dónde termina otra no estamos completamente seguros. Y ustedes, mis estimados y estimadas estudiantes, no son algo enteramente definido. En el sentido de que somos de muchas formas al mismo tiempo y podemos variar con algunas cuantas cosas. Y en términos de la resistencia o la preferencia de algunas especies de peces para ciertos tipos de ecosistemas, también. Entonces, en términos de la salinidad, que es uno de los parámetros más importantes que va a confinar si va a confinar la distribución de los peces de agua dulce, entonces tenemos que hay diversas clasificaciones de las especies según habiten diferentes tipos de hábitats. Entonces, las especies de peces de agua dulce pueden dividirse en tres, lo pongo de la siguiente forma. Las especies que podemos encontrar en agua dulce, de peces que podemos encontrar en agua dulce, las podemos dividir en tres grandes categorías. Y estas son especies primarias, especies secundarias y especies periféricas. ¿Cuáles son las especies de peces que son primarias? Son las especies que tienen nula tolerancia, o sea, no aguantan ni 0.1 de salinidad. Estas son las especies primarias de agua dulce. Entonces, la vasta mayoría, por ejemplo, de sardinas de agua dulce, las sardinas de río. Las sardinas de río en su vasta mayoría son especies que no toleran agua dulce del todo. No toleran agua salada, disculpen, del todo. ¿Qué otras especies tenemos? ¿Cuál es la otra clasificación de las especies? Entonces tenemos especies de agua dulce, que son especies secundarias de agua dulce. ¿Cuáles son estas? Estas especies secundarias de agua dulce son las especies que sí aguantan cierto grado de salinidad, ya sea que aguanten agua salobre, ecosistemas salobres, o inclusive que lleguen al ambiente completamente marino. ¿Alguien no sabe qué son especies, qué es el ecosistema salobre o qué es agua salobre? Como los esteros, profe. Exactamente. ¿Quién me habló ahí? Afet. Muy bien. Exactamente, como los esteros. Esos son ecosistemas salobres. ¿A qué se refiere con un ecosistema salobre? Son aquellos ecosistemas en los que el agua, las características de salinidad del agua no llegan a tener suficiente concentración para ser consideradas agua salada, pero tampoco tienen tan poca sal como para ser consideradas agua dulce. Profe, ¿y los robalos y los sábalos entran en esa etapa secundaria? Ya vamos a entrar. Ese es Isaac, ¿verdad? Sí. Ok, ya te voy a explicar entonces. Las especies secundarias son aquellas entonces que toleran cierto nivel, pero lo toleran usualmente durante algunas etapas de su vida. Entonces, dentro de las especies, ya vamos a entrar a las secundarias, voy a terminar de definir la otra categoría. Entonces, la otra categoría son las especies de peces que son periféricas. Y las especies de peces periféricas son aquellas que son especies típicamente de agua salada,
pero que tienen la capacidad fisiológica para Sí, muy entrar importante. al agua dulce. ¿Cuándo hacemos esa carajada? Isaac acaba de dar un par de ejemplos importantes. Acaba de hablar de los robalos, que son la familia Centropomidae, y acaba de hablar también de los sábalos. El sábalo es de la familia Megalopide. Ambas familias son típicamente de agua salada, pasan prácticamente toda su vida en agua salada, pero en determinado momento ingresan al agua dulce. Y pueden ingresar al agua dulce, según la mayoría de la evidencia, ingresan al agua dulce con fines de alimentarse. Esas son especies periféricas. Entonces, ustedes van a pescar ahí abajo del puente del río Arranca y ustedes pueden encontrar una gran cantidad de especies periféricas. Todavía abajo del puente del río Arranca es un poco truculento porque el agua no es enteramente salada ni dulce, es agua salobre, pero si ustedes van Pero a... verdad que no solo para alimentarse, también el robalo ocupa gravas para desovar, ocupa subir en el río. Esa es parte de las cosas, de los misterios con los robalos que todavía no están garantizados, pero ya hay cierta evidencia que sí. La cosa es que todavía no lo hemos, digo, como gremio, no lo hemos logrado demostrar totalmente, pero todo parece indicar que es así, pero hasta que no esté completamente demostrado, lo mejor es no tomarlo como un hecho. Pero no importa. Ustedes van ahí abajo del puente del río San Jerónimo, por ejemplo. Bueno, de San Jerónimo, que es el mismo río Arranca, pero río, ustedes probablemente todas y todos conocen, la mayoría, y ustedes se van a encontrar una que otra especie periférica, qué sé yo. Algunos robalos tal vez no lleguen hasta San Jerónimo, pero lleguen ahí como por atrás de considerando que el San Jerónimo es la parte alta del río, llegan a la parte media. Ese machín que te mandé lo saqué en ese río. Ok, entonces las especies como los machines también son secundarias. Pero las categorías de las especies de peces que son secundarias, ahí entramos a las categorías que son migratorias. Entonces, todas las especies de peces secundarios son migratorias. Prácticamente todas son migratorias. Porque las solominas, por ejemplo, algunas solominas aguantan agua salobre, pero no son especies típicamente migratorias, sino que simplemente tienen la capacidad de aguantar agua salobre, pero no realizan migraciones extensas. Las especies secundarias, entonces las podemos dividir en una serie de características, una serie de subcategorías. Las especies, las categorías en las que pueden ser divididas las especies secundarias son las especies que son anádromas, las especies que son catádromas y las especies que son anfídromas. ¿Okay? Esas son las especies que son secundarias. ¿Okay? Ahora, ¿qué es cada una y cuáles son las diferencias entre cada una? Las especies que son anádromos son las especies, yo les he hablado en la clase anterior como las lampreas, que las lampreas pasaban buena parte de su ciclo de vida como adultos y que luego de desarrollarse y pasar su vida como adultos y crecer, migran hacia el agua dulce. Las especies en las que la mayoría de su ciclo de vida se realiza en agua salada y pasan a agua dulce con fines reproductivos son las especies que son anádromas. ¿Okay? Los salmones son uno de los mejores, el ejemplo más clásico y que ustedes muchos y muchas probablemente hayan visto ya sea en documentales o en películas, etc. Así que los salmones son el anádromo clásico, las lampreas, y en el caso de nuestra fauna, y ahí es donde entrarían las especies de robalos. Crecen enteramente en agua salada, tal vez pasen sus primeras etapas en agua dulce, un poco tiempo, salen al agua salada, pasan su vida en agua salada, maduran en agua salada, y cuando ya es hora de desovar, entran al agua dulce.
ahí caerían los robalos. Sí, estas observaciones de algunas cuantas personas son realmente ciertas. Que parece que sí, pero no los podemos asegurar todavía. Entonces nuestros robalos serían el equivalente a los salmones. La otra categoría, las especies que son catádromas. ¿Cuáles son las especies catádromas? Son las al revés. Son las especies que crecen y se desarrollan en agua dulce y que a la hora de la reproducción realizan una migración a agua salada. El ejemplo más claro, más así clásico, típico en la literatura, es el caso de las especies de anguilas. En nuestro Caribe tenemos, en los ríos de nuestro Caribe tenemos una especie de anguila que se le llama la anguila americana. La anguila americana es la especie que crece en nuestros ríos del Caribe, alcanza su adultez y luego en determinado momento en su vida, ya cuando alcanza su madurez sexual, realizan una migración. Entonces migran por los ríos, salen hacia el mar y realizan una migración en mar abierto. Y van afuera, van hacia la parte externa del mar Caribe, hacia un lugar que se llama el mar de los Sargazos. ¿Okay? Hasta ahí llegan esas anguilas. Entonces, esa es la segunda categoría, esa es la catadromía. Y la tercera y última categoría dentro de las especies de peces secundarias son las especies, por ejemplo, tal vez alguien no conoce los chupapiedras. Okay, estoy asumiendo que todos los conocen. Entonces, los chupapiedras son especies de peces de la familia Gobiidae. Aunque en Costa Rica se les conoce como chupapiedras a dos tipos de peces que habitan agua dulce, que son los peces de la familia Gobiidae, que es el chupapiedra de tipo que parece más tiene cuerpo como de un gusanito. Es alargado, es más vermiforme, como gusano. Vermes es gusano, vermiforme, forma de gusano. Mientras que la otra familia de chupapiedras que tenemos en nuestro país se llama la familia Gobiesocidae. La familia Gobiesocidae son el tipo de chupapiedras que es más achatado, parece más como un renacuajo, la cabeza es súper ancha y la cola es delgadita. Esa es la otra familia. Pero dentro de estas familias se conoce principalmente que estos chupapiedras, la familia Gobiidae, que son los que se llaman familia, el género es Cicidium, todos los representantes de la familia Gobiidae de Costa Rica, que se pueden encontrar en agua dulce y que habitan normalmente agua dulce, que son 100% dulceacuícolas, son del género Cicidium, que son los migratorios. Y estos animales Cicidium realizan una migración. ¿Por qué son anfídromos y también realizan migración? Porque la migración no la realizan como adultos para reproducirse. La realizan como juveniles o postlarvas, que es la etapa, está larva y está postlarva, que no es un juvenil, está en esa fase gris entre larva y juvenil. La realizan como con estas dos fases luego de que se reprodujeron, se dio el desove en agua dulce. Entonces, se da el desove en agua dulce, el huevo eclosiona, o sea, el huevo revienta, el huevo eclosiona y la larvita se la lleva al río. Se la lleva al río, se la lleva al río, se la lleva al río hasta llevarla a la zona costera. Se crían en la zona costera y en la zona costera pasan logran su primera alimentación, se desarrollan inicialmente y luego, como postlarvas, ya cuando están un poquitico más listos y juveniles, empiezan a subir por los ríos. Como dato curioso, en nuestro Caribe hay un fenómeno que se llama el tití. Y se da
podría atreverme a decir que sea solamente en el Caribe, o se conoce solamente así en el Caribe. Y el tití es cuando ya los chupapiedras desovaron en el río, la barbita se la llevó, ya creció, viene subiendo, pero suben en masa. Y cuando les digo, muchachos y muchachos, cuando les digo que suben en masa es las dos orillas, las dos márgenes del río llenos de peces, subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. O sea, suben desde el nivel del mar hasta al río Pacuare, al río arriba. O sea, son kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros que suben estos animales por el río. Hasta las partes altas de los ríos, que es donde viven. Pero entonces la migración la realizan como larva y como juvenil, no la realizan como adultos. ¿Queda claro esto? Es importante, bastante. Profe, ¿y para qué se movilizan río abajo cuando son larvas? ¿Qué hay especial abajo? ¿Un alimento o qué? Ok, en esta categoría de anfidromía, ¿me estás preguntando? Sí, de los peces de las secundarias. Ok, entonces, la migración río abajo, que no es una migración como tal, porque el chupapiedra desova en el río, el huevo eclosiona y la corriente se lo lleva. ¿Por qué la corriente se lo lleva? Porque no tiene la capacidad natatoria de mantenerse en contra de la corriente. Entonces ella nada más se deja llevar. Pero la estrategia evolutiva radica en que la zona costera es más productiva que el río. Entonces, en la zona costera hay más plancton, hay más, fito y zooplancton, hay más cosas de qué alimentarse. Se alimenta, crece un poquito, tiene las condiciones fisiológicas necesarias, vamos para arriba. ¿Ok? ¿Listo? Sí. ¿Y la profe de la primaria, qué había dicho de la primaria usted? Las primarias son las especies que no toleran agua salada ni agua salobre. Y por ende están totalmente restringidas a los ambientes de agua dulce. No pueden meterse al agua salada ni al agua salobre. Se pone un animal que sea una especie primaria en agua salada o en agua salobre y probablemente se muera, muy probablemente se muera con poquito tiempo de exposición ya fallece. Ok, entonces, este esquema que está ahí, el pez A es una arapaima. Para las personas que son un poquito amantes, digamos, de los peces y de los acuarios y demás, las arapaimas son así como clásicas. No tenemos arapaimas en Costa Rica, pero los representantes más cercanos que tendríamos de los arapaimas no, están en Sudamérica, que serían las mismas arapaimas que los más al norte que llegan es a Colombia, si no me equivoco. No tenemos en Costa Rica. Luego tenemos... ¿Cómo? En Perú venden los alevines. Sí, yo sé de un par de lugares aquí en Costa Rica, un par de lagos en Costa Rica donde hay gente que tiene laguitos chiquiticos y los tiene por ahí. No me parece lo más adecuado, pero bueno, tampoco puede uno... Eso es un tema bien complicado, luego lo hablamos. El pez B es un pez de la familia Mormyridae. Las especies de peces de la familia Mormyridae tienen ese enorme pico que parecen como un pececillo, como un delfín, y ese enorme pico le sirve para recibir impulsos eléctricos con los cuales se comunican. La especie C es un labio labios yo sé que creo que los he visto en acuario, pero en realidad no sé mucho, no sé nada de ellos, solo que se llaman así. La especie D es un Lepidogalaxias, que es de la familia Galaxidae. Son especies, están poco relacionados como con las especies de salmones, creo que están en el mismo orden, no tenemos en Costa Rica. La especie E, que es el pez arquero. Los peces arquero son nativos del Amazonas y yo los vi en Australia, pero no recuerdo si eran nativos de Australia o los habían introducido yo.
creo que son introducidos, pero no estoy totalmente... ¿Los vio en Australia? No, ¿Usted los vio en Australia? Usted entonces visitó Australia, ¿qué tal es? muy chiva, así ya, perdón la palabra, es una estupidez. Yo tengo la oportunidad de conocer Australia. Yo tengo el hermano, un tío político mío, vive en Australia. ¿Quién me está hablando? ¿Jafet? No, Alberto. Alberto, ok. Vea, si tiene la oportunidad de ir, vaya, no lo dude, váyase y conozca Australia porque, o sea, pagar hospedaje ahí es la vara más cara que hay, pero si usted no va a tener que pagar hospedaje y se puede quedar ahí, le pueden dar, entre comillas, posada, buenísimo, pero le llamo la atención y le digo, aproveche la oportunidad que tiene. Tiquetes bien caro. Yo pagué Sí, claro. Pues. más de $2,500 solo en tiquetes, es ridículo. Pero si se compra con mucho tiempo de antelación, puede ser $1,700 tal vez, $2,000 tal vez. De hecho, por eso no digo, digamos, porque el precio ahorita, digamos, aparte que la pandemia y todo eso, ¿verdad? Que está pagando ahorita, y el tiquete tengo que hablar bastante para poder ir, pero la oportunidad sí la tengo, digamos, yo para ir a y todo, sí, de hecho voy a ir en un futuro, pero ahorita por el momento no sé cuánto. No lo dude, sí, yo sé que hay un montón de cosas que están así como en veremos, pero no lo dude, realmente lo aliento a ir. Entonces, los peces, el pez E, que es el pez arquero, son esta especie de peces particulares que han modificado su boca para poder disparar un chorro de agua. Entonces, él se pone al nivel de la superficie y mete agua en su boca, flexiona todos los músculos, presiona y dispara un chorro de agua. Y ese chorro de agua lo dispara para bajar presas de las ramitas o de las hojitas que hay en el bosque. Es un pez únicamente, con la excepción de que sean nativos de Australia, que ahorita no me está dando el maní para recordar, solo hay en el Amazonas. Son demasiado rajados estos peces. La especie F es anabas, que las especies de anabas tienen un sistema bastante particular de respiración, que lo veremos más adelante en la clase de respiración. Y el pez G, que es Poliodon. Ya Poliodon les expliqué la semana pasada, que Poliodon es son este grupo de especies que están dentro de los condrosteos, si no me falla la memoria, y que tenían el esqueleto más cartilaginoso y que tenían ampollas de Lorenzini en su morro y con eso detectaban. O sea, esto es para que vean un poquitico de la diversidad de peces que hay. Y finalmente tenemos un pez gato, que es del género Mistus, que no sé exactamente cuál sería, pero peces gato y ustedes conocen bastante, los cuminates cuminates, bagres y los barbudos de agua dulce. Ok. Ya son las 2. Agua dulce, agua marina y viceversa. Esto es un esquema básicamente de cómo sucedió. Profe, que usted dijo, no, habló de las especies primarias, secundarias y la terciaria. Perdón. De las periféricas. Periféricas, sí. Bueno, sí habló. Sí, hablé de las periféricas, que las periféricas eran aquellas especies, como les dije, de agua salada, que ingresan periódicamente al agua dulce con fines otros que la reproducción. Entonces entran, y esto es un término que está en la literatura, que se llama, es un término, no sé, se lo sacaron debajo de la manga, deambuladores facultativos. Entonces, son animales que entran al agua dulce a hacer lo que les plazca y porque les place. Nada más. Entonces entran a comer, en palabras de ustedes, mis estudiantes, entran a pegar tush. A eso entran al agua dulce. Nada más. Ok, sigo.
en este celular y no molestar para que no suene ni vibre ni nada. Entonces, hay diversos estudios que examinaron, o han habido diversos estudios que han examinado el paso de las especies de agua salada hacia agua dulce y de agua dulce hacia agua salada. Entonces, y eso es porque en realidad por ejemplo, con los roncadores, tenemos que, con los roncadores, con los chupapiedras, que son especies secundarias, tenemos especies que son pertenecientes a una familia típicamente marina, pero que habitan el agua dulce enteramente. Y que son en realidad un misterio porque su antepasado proviene de agua salada. Toda la familia es de agua salada y solo hay poquitos representantes de agua dulce dentro de la familia. Entonces esto nos dice que su predecesor es de agua salada, más con el registro fósil y haciendo relaciones filogenéticas y todo, entonces podemos saber que es efectivamente un grupo perteneciente a agua salada, pero que por diversos motivos que les voy a explicar pasaron al agua dulce. Entonces, voy a explicar solamente la fila de arriba, porque en realidad la fila de abajo es la misma explicación, solo que al revés. Entonces, son de izquierda a derecha. Entonces tenemos especies que son únicamente marinas y que terminan siendo especies de agua salada, o únicamente de agua salada. Pero únicamente de agua dulce, disculpen. Entonces, estas especies marinas atraviesan un proceso de, básicamente, de visitar ocasionalmente, realizar ciertas excursiones a los ecosistemas de agua dulce. Entonces, en las zonas tropicales, donde tenemos ríos y lagos productivos, estas especies realizan visitas ocasionales a los ecosistemas de agua dulce con fines de alimentación. Entonces, pasan de ser especies enteramente de agua salada a especies que son eurialinas. El término eurialino, euri significa amplio y alino es relacionado a la salinidad, amplia salinidad básicamente. Profe, eso quiere decir que el euralinos es que, digamos, pueden estar en los dos lados, ¿verdad? Pueden estar en agua dulce o en agua salada, pero la capacidad eurialina de una especie no es entera, o sea, no es que pueden estar 100% en agua dulce o 100% en agua salada, particularmente si estamos hablando de una especie que está en modo transicional entre agua dulce y agua salada. Es una especie típica de agua salada que entra al agua dulce con fines de alimentarse y luego sale porque el estrés fisiológico de estar en agua dulce impide que se mantenga en agua dulce vitalicio, ¿verdad? Porque él tiene que gastar toda una serie, él tiene que gastar toda una serie de recursos para poder mantenerse en agua. Si es un pez de agua dulce, de agua salada que entra al agua dulce, tiene que gastar una serie de recursos para mantener los riñones y las branquias funcionando bien, y que mantener su nivel de sal interno bien balanceado. Profe, ahora sigamos. Y las especies que viven en manglar, por decirlo, digamos que el agua es agua salobre, si no me equivoco, ¿verdad? Salobre, sí. Salobres, ajá. De esas especies que tienen un poco de agua dulce y un poco de agua salada, ¿verdad? Sí, pero las especies que habitan los manglares típicamente son transicionales. Entonces, por ejemplo, usted encuentra en el manglar, usted encuentra pargos y encuentra robalos. Pero los animales que usted encuentra en el manglar, los pargos y los robalos, por lo menos que son los grupos como yacadores, son especies y digo que son transicionales porque son los juveniles. Usted los pargos que encuentra en el manglar típicamente son los jovencitos. Usted en el manglar, pegar un pargo de 10 kilos en el manglar es raro. Sí entran a comer, pero no es lo normal. Usted los pargos grandes los encuentra ya sea en la zona costera, en la zona rocosa o un poco más adentro en los peñones, ¿verdad?
entonces como tal, no hay una especie que habite en un manglar. Bueno, Sí pescado, hay, claro. pues. Sí hay. Sí. Por ejemplo, los ojos blancos. ¿Cómo se llaman los ojos blancos? ¿Qué otro nombre tienen los ojos blancos? Son estos peces, qué tontera lo que voy a decir. Son estos peces que parece que tienen los ojos blancos. Habitan siempre en la capa superficial del agua, siempre están en la capa superficial del agua, usualmente están en grupos y pegados a las orillas, crecen tal vez como así. Sí, eso es como ya, eso es un ojo blanco gigante, ¿verdad? Son, según lo que sé, son buena carnada. Y no, Sí, yo creo Creo que que no son como yo los he visto. ¿Cómo? Aquí se le conocen como jones. Ok, esos entonces, esos. Profe, ¿y como cuánto crecen, perdón? No, crecen máximo, creo que crecen un poquito más de 10 centímetros, nada más. O sea, no es nada. No se hacen muy grandes. Hay otras ¿Por especies qué? que también habitan la zona estuarina, pero eso lo veremos luego. Dígame. No son como las lisas. No, las lisas andan metidas en el manglar también, pero tienen la capacidad, las lisas al parecer entran más al manglar para reproducirse. Según observaciones de un amigo mío que las vio reproduciéndose en el manglar. Pero en realidad las lisas son costeras, ¿sí? No son típicas son típicas de manglar porque se meten al manglar y se meten a los ríos. Son bien plásticas, o sea, tienen mucha plasticidad, mucha Son más grandes. pero no son típicamente del manglar, o sea, no son propias del manglar, sino que entran y salen, entran y salen. Ok, entonces, este grupo de especies, la especie marina, a través de una serie de pasos intermedios, pasa a ser eurealina, ¿verdad? Entonces, a visitas ocasionales, a través de este proceso hay una selección positiva de esta característica, o sea, esto es complejo de explicarlo a ustedes porque no son biólogos, pero, o no son estudiantes de biología, pero cuando dice ahí que hay una selección positiva, positive selection, eso es que los organismos que realizan que tienen este comportamiento se ven beneficiados de alguna forma, ¿ok? Y les da una ventaja sobre los demás. Entonces, luego pasan a ser anfídromos, que los anfídromos son estas especies que realizan migraciones regulares al agua dulce. Pasan un proceso aún mayor de selección positiva y luego van a ser catádromos. Ya realizando migraciones regulares y completas, las migraciones las realizan completamente ya de adultos, y luego pasaron completamente a ser especies de agua dulce. Finalmente, para lograr la reproducción en agua dulce y convertirse en una especie enteramente de agua dulce. Profe, y en esta especie que se convierte en agua dulce, puede volver a ser, digamos, puede regresar al agua salada como por migración, digamos, por alimento. Si lo pueden hacer. Aquí estamos hablando, ¿quién me está hablando? Perdón, Alberto. Ok. Es que como solo aquí estoy a punta de voces y no de caras, si les diera la cara sería mejor, pero como estoy a punta de voces se me enredan. Alberto, hay que entender este proceso que les estoy hablando. Voy a pasar aquí ya perspectiva. Este proceso del que les estoy hablando hay que entenderlo como un proceso que no tardó 10 años. O sea, es un proceso de cientos y miles de años, ¿verdad? Ok, entiendo. Pero digamos, avanzando y avanzando, a punta de la evolución funciona muy lento, muy lento, porque lo que le sucede a usted y para que funcione, además usted tiene que lograr reproducirse. Entonces, si le sucedió al pez A y al pez A se vio favorecido, pero no se reprodujo, entonces, ¿cómo lo incorpora a su especie? No lo puede incorporar. Entonces, tiene que regresar. Entonces, ¿cómo? Digamos, lo que yo quiero hacer la pregunta como tal es, cuando ya ellos cumplen esta evolución, por decirlo así, como usted me dijo, unos 10 años,
cuando ya la especie ya tiene 10 años, digamos, ya hizo la evolución y todo, y ya es como tal de agua dulce, él puede regresar a buscar alimento o reproducción al agua salada. Depende, pero no son 10 años, son cientos de años, ¿verdad? No, digamos, hablo de 10 años por decir un número, pero cuando ya como tal pasó la evolución, si él podrá regresar. No si, de nuevo se pone un poco complicado, no si la selección no se lo permite. O sea, si la ventaja de quedarse en agua dulce de quedarse enteramente en agua dulce es demasiado alta, no tendría por qué volver al agua salada. Todo esto funciona por selección y selección y selección y selección y selección y selección. Múltiples y múltiples y continuas iteraciones, o sea, repeticiones y repeticiones y repeticiones y repeticiones y repeticiones por cientos y miles de años. Ok. Ay, no va a dar tiempo de terminar hoy. Entonces, veamos esto así muy rápidamente. Vamos a ver algunas cuestiones de taxonomía de algunas de las familias más importantes a nivel mundial. Entonces tenemos que hay alrededor de 515 familias de especies. Y digo alrededor porque las familias, ¿qué es una familia de especies? Es un grupo de organismos que tienen cierta similitud, bastante similitud, pero no tanta para ser la misma especie y el mismo género, sino que son un poquitico más diferentes, pero tienen características parecidas, como todas las especies de robalos son de la familia Centropomidae, se parecen, pero no son la misma. ¿Okay? Entonces, de este montón de familias, estas son las 9 que tienen la mayor cantidad de representantes. O sea, hay familias, por ejemplo, la familia del pez gallo, que es la familia Nematistidae. La familia Nematistidae tiene una única especie, el pez gallo, nada más. ¿Okay? Entonces, esto hay que ponerlo en proporción. Si Nematistidae tiene una única especie, resulta que estas 9 familias que están aquí tienen más de 400 especies cada una. ¿Okay? Entonces, empecemos. Cyprinidae. Cyprinidae es la familia de las carpas. O sea, la familia, por ejemplo, de los cois, de la carpa herbívora, del pez cebra, que es este que está arriba en la imagen de arriba. El pececito dorado también es una carpa. Son especies, esta familia se compone por especies que son principalmente de agua dulce. Y es la familia más grande de peces de agua dulce. Tiene importancia alimenticia, en el sentido de que son animales que los pescan para comer. Tienen importancia en acuariofilia, una enorme cantidad de peces en el mercado, digamos, disponibles en los acuarios para gente que quiere tener peceras. Son muy importantes para ellos. Y tienen importancia en acuicultura y para investigaciones científicas. Una buena parte, por ejemplo, del extracto de hipófisis que hay disponible como inductor hormonal proviene de carpa, por ejemplo, de Cyprinus carpio. Okay. ¿Esos son de agua dulce? Algunos. Entonces, curiosamente no les puse un representante de agua dulce porque esos que les puse son de agua salada, pero sí tenemos en Costa Rica varios representantes de la familia Gobiidae que son de agua dulce. Esos son los que yo les dije que son los chupapiedras del género Cicidio. Los gobios, más conocidos como gobios chupapiedras. Son una familia principalmente marina que también tiene representantes que habitan el agua salobre y también tiene menos representantes que habitan el agua dulce. Entonces, en este caso, los organismos que habitan agua salobre pueden estar en un proceso de esa transición que yo les decía, en el que están como que, digamos, a nivel de especie están, ¿me explico? A nivel de especie pueden estar en ese proceso en el que cambian completamente a ser pertenecientes a agua dulce, según qué tanto se adentran.
tienen la mayor cantidad de representantes marinos que cualquier otra familia. O sea, son hiperdiversos. Son bastante abundantes en agua dulce, pero particularmente en las islas oceánicas. O sea, las islas oceánicas que tienen peces de agua dulce, como por ejemplo la isla del Coco, en la isla del Coco creo que hay una única, creo que en la isla del Coco hay 4 especies que habitan el agua, 5 especies, ya voy haciendo la cuenta como me avanza la memoria, creo que son 5 o 6 especies de peces de agua dulce. Una de esas es el góvide, una de esas de hecho es un chupapiedra, género Cicidium. Pero en otras islas oceánicas son bastante abundantes los de la familia góvide. Muchos viven en asociación con otros organismos también. Entonces, por ejemplo, hay de esos animales que viven en asociación con camarones y con erizos de mar. Denme un momento para encender aquí la luz para que ver bien. Ok, entonces, y como les decía, muchos viven en relación con otros organismos, erizos de mar y creo que eran con camarones también. Sí. Ok, familias cíclides. Familias cíclides son bastante conocidos como las mojarras, guapotes y las tilapias. También hay otros como las mogas, por ejemplo, que en realidad se parecen a una mojarra. Son bastante comunes en nuestros ríos. Son una de las familias más comunes que habitan en nuestros ríos, puesto que tenemos bastantes especies de mojarras. El representante más grande de la familia cíclide en nuestro país es el guapote azul, que es el que está en la foto de arriba a la derecha. Paracromidoy, ese es el más grande que tenemos. Pero hay otras especies que se quedan bastante chiquititas y que son, por ejemplo, Ipsophris nematopus, que es le dicen, es una especie de moga y se quedan chiquititas, alcanzan tal vez, creo que menos de 10 centímetros, creo que no crecen más de 10 centímetros, mientras que los guapotes sí crecen hasta, bueno, historias de por lo menos animales de 60 centímetros y así, realmente enormes. ¿Quién me habló? Mario, sacar un híbrido de un guapote con el famoso Oscar. ¿Cómo fue? Hacer un híbrido con el famoso Oscar, que es igual un cíclido amazónico, con un guapote. ¿Me estás preguntando qué tan posible es o qué? Sí, que si se puede hacer, se podría. Es posible, pero poco probable. Son animales que tienen mucho de haberse separado uno de otro. Usted puede hacer híbridos entre truchas, que es uno de los problemas que yo les contaba, pero son del mismo género. Por ejemplo, los guapotes son Paracromis, del género Paracromis. El Oscar es Astronotus, si no me falla la memoria. Y son géneros, ya el hecho de que sean géneros diferentes lo hace un poco más complicado. Y hay que tener cuidado con los híbridos porque eso puede... Ya hay un equilibrio natural que uno debería de respetar, pues que tiene millones de años de estar ahí, mucho antes de que estuviera el hombre dando vueltas. Entonces, hay que tener cuidado con los inventos que uno se pone a hacer. Yo no sé si les había contado, pero hace unos años hicimos y digo hicimos porque lo hicimos entre comillas por cabezonada, porque yo dije que eran 2 especies diferentes y la persona no me escuchó, y de pura guava, entre comillas, se hizo un híbrido entre Paracromis malaguensis, que es la especie de abajo, la foto de abajo, y la especie de arriba. Era un macho de Paracromis dovi con una hembra de Paracromis malaguensis. Y funcionó y salieron, y creo que están en el laboratorio todavía.
Tienen importancia esta familia, los individuos de esta familia, los representantes, tienen importancia en acuariofilia, comercial. Ya los guapotes son bien buscados con fines comerciales y con fines de acuario. Desgraciadamente, con fines comerciales son buena parte de la carne que se vende ilícitamente en algunas partes de Costa Rica, particularmente cuando los pescan con arbaleta. Y son importantes para cultivo, algunas especies son importantes para cultivo, como las tilapias, y también hay algunas especies de tilapia que son importantes en pesquerías. De hecho, en el lago de Nicaragua, la especie, si no me falla la memoria, es Ipsophis nicaragüensis, que le dicen cíclido mariposa, lo pescan bastante y de bastante duro en el lago de Nicaragua, y con redes y todo, o sea, no, pesca un poco más fuerte. Caráside, todas son especies de peces de agua dulce, o sea, son especies primarias. La familia es una especie, perdón, la familia se le reconoce como una familia de peces primarios de agua dulce, aquellos que no aguantan agua salada. Se les conoce comúnmente como sardinas de agua dulce. Entonces, muchos son usados para acuariofilia y otras para alimentación. En realidad no estoy tan seguro de lo de alimentación, aunque es que antes las machacas estaban metidas. Las machacas son, probablemente todas y todos conocen a las machacas o han escuchado hablar del pez machaca. Si no lo pueden buscar, son del género Bricon, y el género Bricon antes estaba metido dentro de Carásida, hasta hace como 7 años estuvo metido dentro del género Carásida. Entonces todavía, de hecho, una parte de las pesquerías del Amazonas y hasta en el lago de Nicaragua todavía puede reflejarse dentro de la familia como Caráside, pero en realidad son Briconidae, porque ya lo cambiaron. Loricaridae son los famosos plecos. Entonces, los plecos son típicos de agua dulce, aunque se reconoce como especies primarias de agua dulce, en que allá hay un poco de evidencia que pueden ser también especies secundarias, o sea, toleran un poco de agua salobre. Vean, que les quede de una vez, porque no son conocidos como chupapiedras. Este es un error ahí. Son conocidos como plecos. No se vayan a confundir, ahí está. Plecóstomos. Los plecóstomos, exactamente. Y han sido una catástrofe ecológica estos bichos hasta ahorita. Luego lo conversamos. Son recubiertos con placas óseas y son importantes en acuariofilia, porque son muy bonitos. O sea, estos animales todos punteaditos, con una morfología muy, muy particular. Son bastante bonitos y son especies exóticas introducidas y han causado estragos. Luego, como les digo, más adelante. Casi mortales. Ese fue Gabriel, ¿no? Sí, que dijo mortal. No, casi mortales, inmortales. Casi inmortales, sí, son bichos muy, muy duros. Pasan un día sin agua y no se mueren. Exacto, por ahí anda la cosa. Luego veremos exactamente cómo lo logran. Entonces, las especies de Serranidae. Los Serranidae son conocidos como los meros. Los meros, las cabrillas. Sí, meros y cabrillas son los principales. Aunque es una familia bastante extensa, tienen 338 especies, no tienen las 400, pero bueno. Muy pocos representantes de agua dulce, realmente muy pocos. En el país, creo que hay un registro de una cabrilla que en agua salobre en el Caribe. Sí, y aguantan agua salobre los meros gigantes. Ese de la foto es un mero gigante, es un mero gigante del Caribe. El mero gigante del Pacífico aguanta agua con poca salinidad. En el humedal nacional de Sierpe, en el manglar, todavía son relativamente comunes.
pero los que están en el manglar son los jovencitos, entonces hay que perdonarlos. Y, o sea, si los pescan, libérenlos porque son unos huilillas. Pueden llegar a medir hasta 3 metros, como dice ahí, son ridículamente grandes. Y no es tanto los largos, sino los gruesos que se hacen, o sea, animales que pesan 250 kilos o más. Y tienen la característica de que son hermafroditas. Cuando les hablo de hermafroditas, nosotros entendemos, o ustedes pueden llegar a entender, que es que tienen ambos sexos al mismo tiempo, y en algunos casos sí, en algunos casos, algunos representantes de la familia Serrani tienen ambos sexos al mismo tiempo. Otros son hermafroditas secuenciales, o sea, un periodo de su vida son machos y un periodo de su vida son hembras, o un periodo de su vida son hembras y luego pasan a ser machos. Luego más adelante... Pero los robalos no son así, primero son hembras, ¿verdad? Cuando están... Los robalos primero son machos y luego son hembras. En el caso de los robalos es así. Primero En machos. el caso de los meros gigantes es también así. Primero son machos y luego son hembras. Pero en Serranie la plasticidad es mucho. O sea, no solo siguen esa única estrategia de hermafroditismo, sino que siguen otras. Ok. Familia Labridae. La mayoría de los Labridae son marinos. Creo que hay muy pocos representantes de agua dulce en realidad. No tenemos en Costa Rica. De hecho, ahorita se me escapa cualquier ejemplo de agua dulce de la familia Labridae, pero sí los hay. Creo que son más de agua salobre que agua dulce. Es una familia más grande y tienen una enorme diversidad en forma, tamaño y color. O sea, hay Labridaes que pueden medir 1,5 metros o más, pero la vasta mayoría son animales chiquititillos. Bastante coloridos y muy vistosos en el arrecife. Como le dice ahí, algunos se tiran en la noche y tienen importancia como peces de acuario. Scorpaenidae. La familia Scorpaenidae, ¿sí ven el animal en la foto? ¿Alguien no ve el animal en la foto? Profe, a mí la vista me falla, pero yo creo que esta vez me está fallando más de la cuenta. Sí, profe, yo quisiera ya con naturaleza, pero no hubo nada ahí. Ok, vean, si ustedes ¿sí ven la flechita de mi cursor? ¿Sí, verdad? Creo que no. ¿No ven la flechita? No, No, a la derecha. Okay. Profe, eso no son los que le dicen pez piedras. Ese es el pez piedra, exactamente. Pero si ven espérense para salir de aquí. Si ven la flechita, ahora sí. Sí, parece ahora. Aquí justamente donde tengo el cursor, ese es el puro centro del ojo. ¿Ok? Ese es el centro del ojo, esta es la boca y esta es las aletas, esa es la aleta pectoral. ¿Ok? Y el cuerpo está aquí para atrás. Son súper difíciles de ver. Súper difíciles de ver. En la tortuga se ven. Pero hay que sumergirse y hay que, ¿cómo se llama? Y hay que ponerle a bajar un poco para lograr verlos, pero ya está. Profe, en Isla Tortuga, cuando uno va a hacer snorkel, yo casi siempre, bueno, cuando voy, ¿verdad? Hago snorkel, se ven súper claritos. ¿Sí los logras ver, Kaylin, los escorpiones? Sí, se los logro ver. Ok, ahí está. Entonces ven, ¿no? Sí se pueden ver con cierta facilidad. Por supuesto, depende del digamos, una cosa de los que uno ve y otra cosa de los que uno no ve, ¿verdad? Porque como son animales que se camuflan también, hagan la proporción, cuántos somos capaces de ver y cuántos el camuflaje es tan perfecto que no los podemos ver. Si los podemos ver es porque les falla el camuflaje. Ok. Entonces la vasta mayoría son marinos. Creo que hay uno que otro representante en agua salobre, creo que no hay en agua dulce del todo. Son 418 especies, que eso es una vulgaridad, es demasiado grande la familia. Y podría decir que casi todos son venenosos. La familia Scorpionidae, una buena parte son venenosos.
Y luego veremos, cuando lleguemos a la clase de piel, veremos con más detalle las espinas y demás. Son de profundidad también, son animales que viven, bueno, hace muchos años en Isla San Lucas, en una gira que hice cuando estaba en la U, habíamos ido con un profe y nos habíamos encontrado un escorpénide, el mismo que uno ve ahí en Isla Tortuga, lo habíamos encontrado, bueno, no sé si es el mismo, en realidad estaría bateando, pero sí era parecido. La cosa es que diferenciar estos bichos a simple vista y con poca experiencia que tenían en aquel entonces, no era fácil. Y lo habíamos encontrado, o sea, en una posita ahí en las rocas, o sea, estaba, que usted se le paraba encima en cualquier toque y no se daba cuenta. Entonces, para que anden ojo al santo cuando andan ahí en la zona rocosa cerca de esas islas. Y listo, con eso estamos por ahora. Ahora más tardito les subo esto, hoy mismo subo esta presentación, la clase 2. Y vamos a empezar con la otra ahora. Cerrar aquí la presentación.